Vamos a hablar de las capitulaciones matrimoniales. Ahora sí, ya que para los que les gustaba la historia de amor, ya hablamos sobre las promesas de amor. Ahora vamos a hablar sobre el régimen económico. El régimen económico, ustedes como sabrán, el Estado se preocupa mucho por la persona. En la Constitución, los primeros artículos habla sobre la protección a la persona y sobre que el Estado siempre anda velando por el cumplimiento y el cuidado de las cosas de las personas. Entonces, por eso se da el régimen económico. ¿Qué pasa con el régimen económico? Aquí hay que tener mucho cuidado porque es un tema bastante confuso. Yo le decía a Marvincito que a mí normalmente no mucho me gusta este tema, pero es importante saberlo porque todos los matrimonios, y yo sé que si ustedes que estamos aquí en este grupito llegamos a graduarnos, por lo menos yo estoy segura que más de algún matrimonio vamos a tener que celebrar, ya sea porque algún amigo nos lo pida o porque algún familiar lo solicite y así como que, ala, por favor. Entonces es nuestro deber saberlo y también sé de que en algún momento vamos a tener que divorciar a alguien, entonces hay que poner mucha atención sobre esto. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? Para empezar, ¿qué es el régimen económico? Tengo primero el régimen económico, ya que el artículo 116 habla primero de esto. El régimen económico en el Código Civil menciona que el régimen económico del matrimonio se regula por las capitulaciones matrimoniales otorgadas por los contrayentes antes o en el acto de la celebración del matrimonio. ¿Qué pasa? Que el código, yo no sé qué pasó con los que estaban haciendo estas normas, pero a veces nos dejan un poquito confundidos, porque en el artículo 117 dice, las capitulaciones matrimoniales son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen económico del matrimonio. Entonces uno se queda como que un poco confundido porque uno dice, bueno, si el régimen económico se regula por las capitulaciones matrimoniales y aquí las capitulaciones matrimoniales me están diciendo que regulan el régimen económico del matrimonio, entonces hay un poquito de juego de palabras y por eso a veces nos hacemos como que un poquito, nos hacemos varios espirales y bolitas en la cabeza porque son juegos de palabras, pero en forma sencilla les puedo decir que el régimen económico es el acuerdo sobre qué sucederá con los bienes en caso de divorcio. ¿Qué va a pasar si tú y yo nos divorciamos? ¿Qué va a suceder con mi casita? ¿O qué va a pasar con el carrito que compramos? ¿O qué va a pasar? Entonces, aunque las abuelitas dicen que no hay que pensar en las cosas malas porque uno las atrae, aquí no hay de otra. Aquí el Estado nos solicita que nos fijemos en alguna capitulación matrimonial adoptando algún régimen económico por en caso en algún momento haya una separación, un divorcio, mejor dicho, un divorcio. Muy bien, entonces, si el régimen es un acuerdo sobre qué sucederá con los bienes en caso de divorcio y se regula por las capitulaciones matrimoniales, ¿qué es una capitulación matrimonial? Las capitulaciones matrimoniales las encontramos en el artículo 117 y dicen que aseguran que se cumpla el régimen económico. Prácticamente es el inventario de bienes que se aportan en el matrimonio. Entonces es un inventario de bienes que se aportan entre los contrayentes. Entonces el régimen en sí es el acuerdo de qué va a suceder si nos divorciamos. Y las capitulaciones matrimoniales prácticamente es el inventario de los bienes aportados. Muy bien, la naturaleza de las capitulaciones matrimoniales. Yo estaba leyendo y dicen de que tiene un carácter contractual, porque las dos personas se tienen que poner más o menos de acuerdo, se tiene que cumplir, entonces tienen un carácter contractual. Pero otros dicen que no tienen un carácter contractual, ya que es un acto complejo dado por el posible contenido atípico, porque ustedes sabrán de que a pesar que el código nos estipula ciertas capitulaciones matrimoniales, uno puede incluir alguna cláusula atípica. Entonces, por eso mencionan los tratadistas que a veces tiene un carácter contractual y a veces es un poquito más complejo que esto. ¿Cuándo son obligatorias las capitulaciones matrimoniales? Cuando a mí me dicen
¿Cuándo son obligatorias las capitulaciones matrimoniales? Yo siempre he dicho, toda la vida son obligatorias las capitulaciones matrimoniales, siempre. O que ustedes no se quieran casar y no hacerlas, siempre van a ser obligatorias. Pero esa no es la respuesta que el examinador quiere escuchar. La respuesta que el examinador quiere escuchar está en el artículo 118. Menciona que las capitulaciones matrimoniales, y esta sí es pregunta de examen, chicos. Esta sí es pregunta de examen, estoy segura. Número 1, cuando alguno, en el artículo 118, numeral 1, dice, cuando alguno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor llegue a 2,000 quetzales. Esta es vigente, pero como ustedes sabrán, es derecho no positivo. Está vigente porque está en la ley, no es positivo porque ahora todas las personas en su mayoría tienen más de algún bien que pasa de 2,000 quetzales. Dice, si alguno de los contrayentes ejerce profesión, arte u oficio que le produzca renta o emolumento que exceda de 200 quetzales al mes. Entonces, si la persona es comerciante, si la persona es maestro, si la persona es auditor, si la persona tiene una tienda y recibe más de 200 quetzales, tiene que hacer capitulaciones matrimoniales. Aquí en Guatemala hay personas que viven al día. Eso sí es cierto, hay personas que viven al día y yo no me meto en eso, pero la mayoría de trabajos se gana un poquito más de 200 quetzales al mes. Número 3, si alguno de ellos tuviera en administración bienes de menores o incapacitados que estén bajo su patria potestad, tutela o guarda. Ahí también hay que hacer capitulaciones matrimoniales, por eso también está el matrimonio de la persona que ya fue casada una vez. Cuando la persona ya se divorció y tiene hijos menores de edad, también tiene que presentar, ¿verdad?, un inventario para ver cómo va a administrar los bienes de los menores. O en caso de que nosotros seamos tutores de los menores o estamos en calidad de depositarios, también hay que hacer capitulaciones matrimoniales. Número 4, si la mujer fuere guatemalteca y el varón extranjero guatemalteco naturalizado. Una de las preguntas en cuanto al matrimonio con un extranjero, preguntan que cuáles son los requisitos del matrimonio con un extranjero. Entonces, como nosotros mirábamos atrás de lo que nos dijo Lore hace unos días, ella mencionó, bueno, no sé si fue Lore o alguno de los que aportaron, no mucho me acuerdo, mencionó sobre este matrimonio y uno menciona, ¿verdad?, de que la persona tiene que comprobar su estado libre, se tienen que publicar edictos en cuanto a la persona extranjera, tienen que publicar edictos en Guatemala. Y entre tantos requisitos que se piden en el artículo 96 del Código Civil y del contrayente extranjero, el 96 no menciona sobre estas capitulaciones matrimoniales, pero para efectos de examen hay que decir que también uno de los requisitos para poder casarse con alguien extranjero es realizar capitulaciones matrimoniales. ¿Cómo se hace constar las capitulaciones matrimoniales y qué impuestos cubre? Esto lo podemos encontrar en el artículo 119 del Código Civil, donde dice las capitulaciones matrimoniales deberán constar en escritura pública o en acta levantada ante el funcionario que haya de autorizar el matrimonio. El testimonio, la escritura o la certificación del acta se inscribirán en el registro civil una vez efectuado el matrimonio y también en el registro de la propiedad si se afectaren bienes inmuebles o derechos reales sobre estos. Como sabemos bien, que el régimen económico en el 116 nos menciona que se puede realizar esto antes o en el acto de la celebración del matrimonio, pero los efectos, para que surjan efectos, lo correcto es inscribirlos ya cuando se celebró el matrimonio, aunque nosotros hayamos hecho la actita antes de la ceremonia, se tiene que inscribir después de que la ceremonia ya haya sido realizada. Entonces, ¿cómo se hacen constar en las capitulaciones matrimoniales? Artículo 119 está la respuesta en escritura pública o en acta levantada ante el funcionario. ¿Qué impuesto cubre? El impuesto que cubre estas capitulaciones matrimoniales es de 0 quetzales con 0 centavos. ¿Por qué? Porque no están afectas de pago de impuesto, ya que la ley no menciona, entonces no cubre ningún impuesto. ¿Cuáles son los requisitos para inscribir las capitulaciones matrimoniales en el RENAP?
piden el testimonio de la escritura pública de las capitulaciones matrimoniales en original y duplicado, o la certificación del acta fraccionada ante el funcionario que haya autorizado el matrimonio. Ya después, en el artículo 16 del acuerdo del directorio número 104-2015 del RENAP, menciona que hay que presentar, el que lo vaya a solicitar tiene que llevar boleto de ornato del año correspondiente. Entonces ahí dice boleto de ornato del año correspondiente al compareciente. Este requisito no aplica para personas exentas del pago de este arbitrio y en las inscripciones y anotaciones que sean requeridas mediante la resolución judicial. También el formulario proporcionado por el registro RENAP y también el comprobante de pago por conceptos de inscripción extemporánea. Esos son los requisitos para poder inscribir las capitulaciones matrimoniales en el RENAP. Recuerden que también hay que inscribirlos, ahí en el 119 menciona que hay que inscribirlos en el registro de la propiedad, ya que surgen efectos en esta, ¿va? Porque son bienes inmuebles en caso que haya, ¿va? Que deben comprender las capitulaciones matrimoniales. Esas están en el artículo 121, yo no se las quise escribir en la diapositiva porque así ustedes lo leen conmigo en el 121. Y dice que las capitulaciones deben comprender la designación detallada de los bienes que tengan cada uno de los cónyuges al contraer matrimonio. Era lo que yo les decía, es un inventario lo que hay que realizar. Número 2, la declaración del monto de las deudas de cada uno. Si alguien tiene una deuda, ya sea por hipoteca o por mutuo, entonces hay que hacerlo constar en esa escritura pública o en caso de los alcaldes en la acta. Y número 3, declaración expresa de los contrayentes sobre si adoptan el régimen de comunidad absoluta, el de separación absoluta, el de comunidad de gananciales o con las modalidades y condiciones a que quieran sujetar. Lo que nos lleva a lo siguiente, las clases de los regímenes o regímenes, no sé cómo se dicen, me van a disculpar. Aquí sí hay que poner mucha atención porque las personas a ustedes no les van a preguntar. No les van a decir a ustedes, ay, háblenme de la comunidad absoluta de bienes o ay, háblenme de la separación absoluta. A ustedes les van a decir, yo me casé y supuestamente todo es de él y todo es mío. Así les van a decir las personas. O no, es que todo es de los dos menos lo que es herencia. Así dice la gente. O no, aquí nada es de nadie, cada quien con sus cositas. Entonces, incluso a nosotros nos han dado nos han dado algunos comentarios que nos vienen a confundir un poquito en cuanto a estas clases. Así que hay que poner bastante empeño en esto e intentar saber manejarlo, porque puede que se vea algo muy sencillo, pero como les digo, son juegos de palabras que a veces nos terminan confundiendo un poco. Entonces la comunidad absoluta lo encontramos en el Código Civil, artículo 122, y menciona que todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por la mitad al disolverse el matrimonio. Comunidad absoluta significa que todo lo que se aportó al matrimonio, todo lo que se incluyó en estas capitulaciones matrimoniales y luego lo que estamos comprando en el matrimonio es mitad a la hora del divorcio. O sea que aquí es como el juego de todo o nada, o me vas a amar completamente con todos tus bienes y con todas tus deudas y con todo, o nada. Comunidad absoluta, mitad, 50% para la mujer, 50% para el hombre en el momento del divorcio. Separación absoluta, artículo 123. Cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, productos y accesiones de los mismos, así como los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuvieren por servicios personales o en el ejercicio del comercio o industria. Aquí significa de que tú con tus cosas y yo con las mías, no te metas con lo mío, yo no me meto con lo tuyo. Ahí sí, cada quien a la ley de Esparta dirían por ahí. Entonces, yo tengo una casa y la compré después de haberme casado y yo la tengo en renta y me pagan 2,000 quetzales por la renta de esa casa. Ese dinero al momento de disolverse el matrimonio
es igual para mí, porque aquí dice de que todo le pertenece a los cónyuges. Comunidad de gananciales. Este es el más común entre los guatemaltecos. El marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer matrimonio y de los que adquieren durante él, por título gratuito con el valor de uno y otros, pero harán suyos por la mitad al disolverse el patrimonio. Pero harán suyos por mitad al disolverse el patrimonio de los bienes que el artículo 124 del Código Civil menciona. El artículo 124 menciona claramente que aquí cada quien va a conservar lo que cada quien hizo, ¿verdad? Por título gratuito, herencia no se puede pelear. Simplemente, herencia no se puede pelear, ni siquiera una casa que se recibió por donación, tampoco porque es título gratuito. Entonces, ¿qué se puede dividir mitad, o qué es lo que se puede pelear, como decimos a lo buen chapín, en este divorcio? Pues el artículo 124 nos dicen en el numeral 1, los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges deducidos los gastos de producción, reparación, conservación y cargas fiscales y municipales de los respectivos bienes. Número 2, lo que se compren o permuten con esos frutos, aunque se hagan la adquisición a nombre de uno o solo de los cónyuges. Y 3, los que adquiera cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria. Entonces, esta comunidad de gananciales es como que una mezcla entre la separación absoluta y la comunidad absoluta. Es como que una fusión de estas dos. ¿Por qué? Porque sí es cierto, yo no te puedo quitar lo que a ti te heredaron, yo no te puedo pelear lo que a ti te dieron como contrato de donación, pero si tienes alguna casa, que no sea que la hayas heredado, tienes alguna casa y estás recibiendo la renta, yo puedo solicitar parte de esa renta porque aquí dice los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges. Recordemos que están los frutos civiles y están los frutos naturales. Entonces, como fruto civil, puedo exigir sobre esa renta. Los que se compren o permuten con esos frutos, aunque se haga la adquisición a nombre de uno solo de los cónyuges. Vino mi esposo y él vendió la camioneta que teníamos por comprar un terreno pequeño. Y en ese terreno pequeño se está sembrando café y está produciendo. Como vendió la camioneta que compró durante nuestro matrimonio para comprar un terreno, entonces yo también puedo solicitar parte de esa adquisición porque son de los frutos que se están dando por la venta que se realizó. Y número 3, los que adquiera cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria. Ahí bien podemos hablar sobre las pensiones alimenticias. Cuando a ustedes les pregunten que por qué comunidad se puede casar una persona, para efectos de examen, sí es bueno mencionar esta de la comunidad mixta. Pero si a ustedes les llegan llegan al despacho, al bufete y les dicen, miren, y qué comunidades o qué capitulaciones me aconsejan, ustedes siempre mencionen la comunidad absoluta, mencionen la separación absoluta y la comunidad de gananciales. Nunca vayan a mencionar la comunidad mixta o mixto. ¿Por qué? Porque ahí sí, eso es solo adquirir demasiado trabajo para ustedes. ¿Por qué? Porque son las modalidades y condiciones a que quieran sujetar los cónyuges. Es decir, mira, yo me voy a casar y las capitulaciones, pero mire, Lick, se puede estipular que esa casita que él heredó, también mitad en caso de divorcio. Ah, bueno, pero si vas a meter mi casita, también hay que meterle el carro que a ella le dieron en contrato de donación, ¿va? Y entonces ustedes se van a tardar un montón en estarles preguntando a las personas que qué modalidades y condiciones van a querer, porque si una cabeza es un mundo, imagínense dos, entonces ustedes den esas 3 opciones. Ahora, ¿hay más capitulaciones matrimoniales? Sí hay. Están las capitulaciones del régimen subsidiario. Este régimen subsidiario es la que nos menciona el artículo 121 del Código Civil. Las capitulaciones mixtas están en el artículo 121, chicos.
ahí estoy mal. No sé por qué tengo artículo 123, me van a disculpar. El artículo 121 en el numeral 3, donde menciona hasta último, donde dice con las modalidades y condiciones a que quieran sujetarlo, es el régimen mixto. Si desean, de una vez lo voy a componer, porque si no, se me va a olvidar. Esta de la mixta es el 121. Ahí está. Porque si no les voy a pasar las diapositivas y van a decir que ahí está mal. El régimen subsidiario, que ahí sí lo tengo como 121, pero no es el 121. El régimen subsidiario está en el 126. El 126 dice, a falta de capitulaciones sobre los bienes, se entenderá contraído el matrimonio bajo el régimen de comunidad de gananciales. ¿Qué pasa con este régimen? Este es en caso que los contrayentes no se pusieron de acuerdo. Es cierto que es la comunidad de gananciales, pero si a ustedes les preguntan cuál es la diferencia entre el régimen subsidiario y la comunidad de gananciales, ¿hay o no hay diferencia? Para mí, que la única diferencia es que en el régimen subsidiario se realiza de una forma involuntaria, porque no lo estipularon. Y en cambio que el régimen de comunidad de gananciales sí fue estipulado por los cónyuges. Luego está la comunidad parcial, que esta sí es sinónimo de la comunidad de gananciales, y esa está en el artículo 140. En el segundo párrafo del artículo 140 dice, si el régimen económico fuera el de comunidad parcial, los bienes que quedan después de pagar las cargas y obligaciones de la comunidad y bla, 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 y ahí sigue hablando. Entonces, cuando ustedes escuchen comunidad parcial en el Código Civil, comunidad parcial, sabemos bien que son todas las comunidades de gananciales. Porque también en el régimen subsidiario y en esta comunidad parcial tengo el artículo 182, numeral 2 del Código Civil. Porque ayer estuvimos hablando de la unión de hecho. Y yo sé que más de alguno iba a preguntar sobre qué pasa con la unión de hecho. En la unión de hecho también se deben de realizar, porque aquí en el numeral 2 dice, si no hubiera escritura de separación de bienes, los adquiridos durante la unión de hechos se reputan bienes de ambos, salvo prueba en contrario que demuestre que el bien fuera adquirido por uno solo de ellos a título gratuito o con el valor o permuta de otro bien de su exclusiva propiedad. Entonces, si ustedes leen ese artículo, está hablando de una comunidad de gananciales, entonces sí se debe realizar en el momento, y si no se realiza, pues ya sabemos que está bajo este régimen subsidiario de la comunidad de gananciales. Entonces yo creo que hasta acá mi presentación, chicos. Les voy a corregir este articulito del 126. Entonces, Marvincito, hasta aquí mi reporte Tulio, diría. Aportarlo, no tengas pena. Dale, aportarlo, que todo es bueno para el grupo. Dice que los regímenes económicos del matrimonio son los que forman el estatuto que regulan los intereses pecuniarios, o sea que es dinero, de los esposos entre sí y en sus relaciones con terceros. Ahí entra el patrimonio conyugal. A eso se refiere, digamos, en la definición de los regímenes económicos del matrimonio. Recordemos que existen 4 tipos de patrimonios en nuestra legislación, pero entre los regímenes, más que todo, en esta definición nos podemos dar cuenta de que de por sí es, digamos, con los bienes que uno establece dentro del régimen económico que vas a establecer en acta o en escritura, eso se va a quedar el patrimonio conyugal. O sea, pues solo ese es mi pequeño aporte. Yo solo una pregunta que no me quedó muy claro, la comunidad parcial. La comunidad parcial es la comunidad de gananciales. Es la misma. Son sinónimos. Ajá. Okay. Entonces, muchas gracias. Muy bien, no, es que a veces vamos a escuchar de la comunidad parcial, pero son sinónimos. Un ejemplo es sobre de que las capitulaciones matrimoniales, cuando existen, nos podemos dar cuenta de que
Bueno, yo en práctica me di cuenta de que la mayoría de personas está en comunidades gananciales, ¿verdad? Pero porque no celebran capitulaciones matrimoniales, pero eso lo podemos, al momento de un divorcio, digamos, lo podemos, o de una separación, lo podemos probar, digamos, al momento del convenio, de hacer el convenio, las bases del convenio, en la certificación de matrimonio, donde dice régimen económico celebrado, entonces ahí dice no capitulaciones, entonces por lo tanto es comunidad gananciales, solamente. Yo me he dado que cuando no celebran capitulaciones es cuando se casan en la municipalidad. Me di cuenta yo cuando estuve haciendo prácticas. Y es que también creo que al momento de preguntar con la persona que va a realizar el matrimonio y dice, no, que queremos la comunidad de gananciales. Entonces a veces para ahorrarse la quita, me imagino yo que dirán, bueno, entonces ya se sabe que por el régimen subsidiario, porque si lo hacen mención en la escritura, perdón, en la escritura pública, tienen que hacer mención que el régimen subsidiario, ya que no estipulan capitulaciones matrimoniales. Uh-huh. Entonces a veces, yo creo que tal vez para ahorrarse un poquito de tiempo, no sé realmente por qué no lo harán. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, y perdón, recordemos de que en la MUNI a veces se ha del régimen económico de eso de comunidades gananciales, porque no sé si han escuchado, bueno, sí, obviamente cuando, digamos, ahorita no se ha hecho por todo esto de la pandemia, ¿verdad? Pero de por sí a veces en las municipalidades como que tiran convocatoria o algo así para los, ¿cómo se llaman esos? Para los matrimonios masivos. O sea, pues que se casan como 20 o 25 parejas y ahí todos van con régimen económico de comunidades gananciales y la gente, bueno, las personas, las parejas, nos, no están por enterar de que bajo ese régimen está establecido su matrimonio. Entonces, solamente. Y sí, chicos, también se me olvidó decirles de que si ustedes se casan por alguna capitulación en especial, después se puede modificar y después se puede cambiar. Lo único que sí hay que estar haciendo las inscripciones en los registros. Pero si ustedes esta semana quieren estar por bienes separados y la otra semana quieren estar por comunidad de gananciales y después por comunidad absoluta y cambian hasta 7, 8 o 10 veces al mes, nadie se los impide, nadie. Eso se puede inscribir todas las veces que ustedes quieran. La cosa es hacerlo. Entonces, si se casaron erradamente por alguna comunidad, se puede arreglar eso, ¿verdad? Inscribiéndose otra vez. Solo recordar, Michelita, que cada vez que tú querrás cambiar capitulaciones de régimen económico, tenés que liquidar, tenés Sí. que, tenés que liquidar ante el juez, digamos, para que, ¿cómo se llama eso? Para que puedas optar a otro régimen económico. O sea, siempre hay que hacer partición del patrimonio. De lo contrario, no se puede hacer cambio para optar por otras capitulaciones. Ante juez, Ajá. Ahí en el artículo dice. o el 132. Es que sabía que se podía, pero yo sabía que era solamente cuando se aplica la separación absoluta de bienes. Ya lo demás sí se podría hacer notarialmente, era lo que yo sabía, pero Sí, sí, sí. Pues por eso, o sea, digamos, si estás en comunidades gananciales y que es optar a ¿cómo se llama ese? A una separación, entonces ahí, o sea, ante juez, por eso te decía, ante juez, tenés que hacer liquidación patrimonial, ¿y dónde liquidación de dice eso? bienes, liquidación de bienes. ¿En qué artículo? ¿En qué artículo? Ese está en el,
Espérame. Ahorita lo estoy buscando. Ah, ya viste, no, es en la, no, no dice qué régimen puede ser, pero sí puedes optar por cualquier otro régimen. Digamos, si estás por separación, puedes optar a comunidades gananciales o puedes optar a comunidad absoluta. Eso está en el artículo 125 de donde dice alteración de las capitulaciones. Pero la mayoría siempre se hace ante juez, ¿verdad? Porque ya sabes que siempre hay conflictos, ¿verdad? No, que yo no. Entonces ahí se llega a una liquidación ante juez y el juez dice, bueno, entonces va a haber ni usted, entonces liquidación de bienes, la mitad de la casa para usted y la mitad de la casa para usted, y entonces ya, digamos, estaban en comunidades gananciales, entonces ya ahorita va a ser separación de absoluta de bienes, pero mientras tanto hay que hacer liquidación. Recordate que siempre Claro, cuando hay bienes y todo eso, siempre va a haber conflicto. pues no siempre, fíjate, Polito. Mira, aquí yo lo interpreto de esta forma. Aquí en el artículo 125, como dice que se hace ante escritura pública, eso tiene que ser fijo ante un notario. Pero Ajá. en caso que haya una oposición y ya hay un riesgo y la otra persona no quiere hacer una comunidad de bienes separados, cuando sí existe una litis, Ajá, entonces y ahí sí se solicita ante el juez. ajá. Entonces, pero si uno quiere realizarlo con su pareja así normal, no hay nada que lo impida, porque yo recuerdo bien la clase de Ligomar, el Ligomar nos decía que ahí hasta 100 veces se podía hacer, pero que estuvieran claros, o sea, si la pareja está de O sea, acuerdo, pues está bien, que pero si hay ante notario oposición, media ahí vez, sí comparto lo que tú dices. ajá, ante Sí, notario ante el media notario, vez, si no hay litis. ajá, si no existe Ujú, litis. Y claro, si existiera litis, si habría ante juez ahí sí es competente. ante un juez, Ujú. según el artículo 132. Ajá, Ujú, ajá. sí, sí, ahí estamos. Sí, solamente ya, ahora sí me callo. Carlito, yo también ya me callo. Adiós.